Bueno, volvemos otra vez a la intensidad de la jornada, siendo escrupulosos en los tiempos, o al menos intentándolo. Ya he visto que en el Café Networking ya se han generado esas sinergias iniciales de algunas empresas, emprendedores y emprendedoras. Luego tendremos la comida en el mismo sitio y también invitarles a que sigamos en ese ritmo de contacto. Sin más, voy a dar comienzo a esta mesa de la semilla a la aceleración empresarial. Y bueno, es un placer también contar con este elenco de personas que nos acompañan, que seguro van a aportar gran conocimiento a este ámbito, ¿no? Antes que nada, yo lo que me gustaría es que se presentaran para que el público ubicase dónde estáis trabajando, qué estáis desarrollando, cuáles son vuestras firmas y cuáles son vuestras líneas de inversión, de financiación, un poco que la gente ubicase, aunque os habrán buscado, linkeado, pero me gusta también que participéis en ese sentido indicando, ¿no? Le doy la palabra a Elena, por favor. Sí. Hola, buenos días todavía. Yo creo que aunque sean las 12 vamos a hacerlo modo español, que seamos en días. Lo primero, agradecer a Josu por toda la organización y sobre todo a Segovia, que lo comentábamos antes. En ciudades más pequeñas es muy difícil movilizar a gente y es un éxito de convocatoria que ver un auditorio lleno, así que enhorabuena a la organización. Vengo en representación de Vía Startup, el programa de apoyo a jóvenes empresas de base tecnológica y digital del Banco Sabadell. Nosotros nacimos ya hace 6 años y en lo que trabajamos es en acompañar a todo lo que es el tema de innovación, no solo la parte de software apps que parece que siempre hablamos de startups, sino que hay innovación y tecnología en todo. Sobre todo en las dos Castillas, quizá pues también hay mucho de agro, de agrotech o de biotecnología o de health, es decir, que vamos más allá de lo que es el puro software. Y nosotros trabajamos tanto desde la gorra de banco con producto y servicio bancario especializado y financiación para vosotros, y además invertimos, tenemos inversión tanto en fase semilla, que invertimos en 10 startups a lo largo del año con 100.000 euros, y a medida que van creciendo o que vais creciendo disponemos de Sabadell Venture Capital, en el que invertimos a partir de 200, 300.000 euros y acompañamos hasta los 2 millones de euros, normalmente en coinversión con muchos de los ponentes que han estado aquí en la mesa. Y aparte, bueno, pues dentro del banco acompañamos también a nivel de innovación tecnológica, tratando de incorporar startups dentro de nuestro propio ADN, bien invirtiendo en ellas, incorporándolos, o bien adquiriendo las propias startups para dentro del Banco Sabadell. Muchas gracias, Elena. Susana, ¿dónde estás? Pues bueno, muchísimas gracias. Me reitero la enhorabuena y el agradecimiento al Ayuntamiento de Segovia, a toda la organización, a ti, Josu, a todos los compañeros y bueno, y a todos vosotros y vosotras que desde aquí, desde las redes sociales, nos estáis siguiendo. Bueno, yo vengo en calidad de presidenta de Tartesos Ventus, pero la verdad que, bueno, ahora os cuento también cómo trabajamos, pero yo la verdad que me defino, primero tengo que decir que soy psicóloga, o sea que no soy ni de marketing ni del tech, y los psicólogos y las psicólogas también tenemos cabida en el mundo de la inversión y de los negocios. Y bueno, simplemente brevemente pues os quería un poco contar también por qué estoy hoy aquí, ¿no? Y también cuál ha sido mi trayectoria. Bueno, estuve ocupando posiciones de dirección en el sector privado durante muchos años. Yo siempre he trabajado en el ámbito del talento y de la innovación, así que os podéis imaginar que los hashtags de talento y de innovación e inversión pues vienen que ni al pelo precisamente con toda la trayectoria que he llevado todos estos años. Después de muchos años en el sector privado, en el mundo de la consultoría estratégica, estuve trabajando otros 7 años en el ámbito de la cooperación internacional, apoyando proyectos, la generación de proyectos en entornos y contextos muy complejos, sobre todo en Centroamérica, con proyectos en Nicaragua, en México, en El Salvador, en Honduras, y mucho en el apoyo a las iniciativas, bueno, especialmente de mujeres en situación de vulnerabilidad. Eso me dio todo un bagaje también de comprender, bueno, desde esa posición, ¿no? del sector privado, cómo pasar una idea a una realidad y además con poco dinero, cuando el contexto es muy complejo y cuando las situaciones son nada sencillas. Así que, bueno, con todo ese bagaje, pues me convertí en emprendedora. Yo creo que era ya lo que tocaba y, bueno, pues monté mi propia empresa. No solamente he montado una empresa, he montado varias después y, bueno, pues al final del ciclo
comencé a trabajar como Business Angel. Empecé a devolver lo que yo entendía que era, yo creo que es una responsabilidad social de cualquier empresario o empresaria, que es apoyar a otros emprendedores. Entonces, bueno, ahí empecé a ser Business Angel con tickets muy pequeños, a conocer a muchos inversores, y ahí fue cuando conocí a mis socios, los que soy a día de hoy socios, ¿no?, fundadores de Tartesos Ventus, que como yo, pues eran con una trayectoria de empresarios, Business Angel, teníamos y compartíamos muchos valores también de cercanía con los emprendedores, entendíamos mucho la realidad también empresarial, hablábamos de números, pero no solamente de números. Afortunadamente, todo el equipo de Tartesos Ventus, los socios fundadores, tenemos perfiles muy variados, y yo creo que en ese sentido pues fue, bueno, pues la creación de un equipo, ¿no?, de inversión muy interesante. Perfiles tecnológicos, yo como psicóloga, el experto más financiero, legal, etcétera. Entonces nos formalizamos como Tartesos Ventus en el puerto de Santa María, en Cádiz. Y empezamos ahí a trabajar, a apoyar mucho el tejido empresarial, emprendedor en Andalucía. Luego fuimos dando saltos, empezaron a unir inversores con nosotros, a coinvertir en empresas que estábamos detectando, sobre todo en la fase de presemilla y semilla. Y entonces, bueno, pues así hemos ido ampliando nuestro radio y nuestro espectro, ¿no? Ahora tenemos inversiones en equipos emprendedores a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no?, apoyando pues proyectos que tengan un salto también para América, ¿no? Nos interesa también muchísimo. Dicho esto, pues bueno, pues eso es, perdón, que he respondido lo de Tartesos más luego también toda mi vida. Pero yo creo que a veces es que decimos los nombres, ¿no?, el final, pero creo que también es importante resaltar, ¿no? Y si tenemos este espacio, pues la trayectoria para también llegar a ser inversor o inversor. Totalmente. Fernando, 15K Angels. Y tu experiencia también, porque tú tienes una trayectoria. Ayer hablamos cuántas startups habías analizado, y hablamos 3.500 habías visto, ¿no? Bueno, analizado, eso es una palabra. Bueno, visto, por lo menos. Visto. One Page, One Pages, sí hemos visto casi, no yo solo, porque evidentemente si no estaría ahora mismo, no estaría aquí, estaría en un psiquiátrico. Pues entre los tres que estamos, sí nos hemos visto más de 3.200 y algo, entre España, Brasil, Colombia, Perú y México, ¿no? Porque más tenéis una visión pero bueno, internacional. insisto, un One Page donde tú ves si es lo que te interesa, si no, etcétera, entonces ya llamas o no llamas, ¿no? Evidentemente no lo hemos analizado para 15K, porque 15K es un vehículo pequeño, sino porque nosotros tenemos aparte una plataforma de innovación abierta en 6 países, con 20 tecnologías alquiladas, y lo que vamos buscando es precisamente eso, ¿no? Pues ver equipos, tecnologías, que meter dentro de procesos de innovación abierta donde creamos soluciones para compañías basadas en el design thinking, y luego en vez de hacer desarrollos ad hoc, lo que hacemos son integración de tecnología en modelos de pago por uso. Es un modelo disruptivo, diferente, y por eso ver tanto, ¿no? Entonces, bueno, oye, yo también me sumo al agradecimiento del Ayuntamiento, de la ciudad de Segovia y a Segovia Business Market, y en concreto a ti, Josu. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir aquí y volver a reencontrarme con Segovia. 15K es un pequeño vehículo de inversión. Nosotros llevamos 13 inversiones hechas solamente. Tardamos muchísimo en tomar una decisión, precisamente porque nos gusta ver cuando esta diferencia entre la idea y el equipo. Sí tenemos ya bastante experiencia en cuando te presentan una idea. Sí, bueno, lo primero tiene que tener un mínimo de producto viable en el mercado, si no nosotros los consideramos fase de Family and Friends, y entonces, bueno, pues todavía nosotros no entramos. Si tiene el mínimo de producto viable y ya está teniendo métricas, siempre decimos, si eres capaz de vender 1.000, seguro con poco esfuerzo, o sea, con pocos recursos, con un poquito de esfuerzo y algo más de recursos va a vender 10.000, con lo cual es nuestro momento, ¿no? Entonces, bueno, está conformado por muchos empresarios, o sea, somos 30 empresarios de empresas conocidas del panorama nacional. Hay gente pues que son inversores profesionales, dueños de SICAP, que incluso han querido estar en un vehículo así por el deal flow, ¿no? Porque nosotros lo que acaparamos es precisamente mucho deal flow. Tenemos acuerdos con el Banco Sabadell, con BS Startup, bueno, con Campus Google, con Indra, con mucha gente que nos permite estar muy en contacto con pues todo lo que hay en la realidad del emprendimiento y la innovación, ¿no? Y un poco, pues eso, ahora dentro de poco levantaremos otro pequeño vehículo y a seguir. Perfecto. Bueno, la pregunta, ¿cómo se pasa de la semilla a la aceleración, ¿no? Es decir, ¿cuál es ese proceso en el que pasamos de ir pequeñitos a acelerar un proyecto? ¿Cuáles son los pasos que creéis, opináis, que deben de tener esas iniciativas emprendedoras, startup, para lograr una aceleración de éxito, además, ¿no? Posteriormente salir una potencia al mercado?
Elena, Bueno, pues ¿eso por allí? empiezo yo. Yo creo que nos vamos a repetir con mucho de las cosas que se han dicho antes del desayuno. Para nosotros lo más importante quizá es que a veces se nos ha olvidado, y yo creo que lo comentó Fernando y creo que también lo ha dicho Paloma, aquí venimos a crear empresas por concepto. Las empresas tienen clientes, tienen que facturar y tienen que ganar dinero. Ya sabemos que el modelo startup es ya veré cuándo facturo, voy acumulando pérdidas porque total me vienen los inversores que me van a seguir poniendo dinero, pero por favor no perdamos el foco, necesitamos clientes, y clientes, como decía Fernando, no es una visita, un cliente es el que al final cierras un contrato, cierras una factura y te paga. Eso es como lo de los departamentos de las empresas, de qué es más importante, vender o cobrar. Pues según en qué lado de la película estés, ya no hablo de tecnología o de marketing como Paloma, pero sí que es tan importante vender como cobrar. Al final estamos hablando de dinero. Entonces lo más importante para nosotros yo creo que es establecer, conocer realmente cuál es nuestro modelo de negocio, es decir, quién va a pagar por nuestro producto. No sé si se me oye o no se me oye. Sí, sí. ¿Quién va a pagar por nuestro producto? ¿Quién va a ser nuestro cliente y cómo vamos a llegar hacia él? Y también otra cosa que yo creo que lo dijo Isma, que esto se trata también de, o bien, si tenemos un problema, es decir, si realmente hay un pain, o si es algo chulo. Nosotros decimos el nice to have. Es decir, si es algo, o sea, si nuestro producto está solucionando un problema realmente, o es algo chulo que podamos tener, de manera que a la hora de evolucionar con este producto seamos capaces de llegarlo a una realidad y de pasar esa fase idea a ir haciendo la prueba-error, es decir, este Lean Startup que utilizamos nosotros a nivel de inversión, es decir, esta prueba-error, cae, levanta, prueba, hasta dar con la clave que realmente te genere el negocio. Y a partir de ahí empezar a meter palancas, lógicamente, de marketing, porque puede ser una muy buena tecnología que te adelantes a tu tiempo o que el que tengas enfrente no entienda. Y también, o sea, desde los inversores decimos que debemos invertir en cosas que entendamos. O sea, porque esto de invertir en cosas que no entendemos, al final es muy difícil de ser capaces de acompañar, de entender las métricas, de entender cuál es el público o de entender cómo vais a ir evolucionando. Y lo más importante para nosotros, de entender cómo os podemos ayudar en ese acompañamiento de la fase semilla. La parte de Venture ya tiene otro acompañamiento diferente, pero en la parte de semilla el papel del Business Angel es aportar ese Smart Money, que si no entendemos lo que hacéis es muy complicado ayudaros a acelerar. Gracias, Elena. Bueno, es que es una pregunta, a mí me parece clave, ¿no? Cuando tienes una idea, además te enfocas y de verdad crees en ella, empiezas a trabajarla, le empiezas a dar forma, eres capaz, ¿no?, de, si sobrevives, ¿no?, y ya lo hemos dicho aquí mucho, ¿no?, de sobrevivir para conseguir un mínimo producto viable, que sea entendible, que sea comprensible, ¿no?, que sea presentable. Bueno, cuando llegas ya a ese punto, claro, ahí es cuando se desata todas las dudas. Necesito dinero, quiero ampliar, quiero inversores. Lo único que a mí me parece que es fundamental tener claro exactamente para qué. Y esto se responde, en mi opinión, con dos cosas. Primero, teniendo el foco metodológico, o sea, con metodología, ya existen metodologías y os animo a todos, ¿no? Estoy segurísima que tenéis una formación, pero esto es verdad que nunca uno acaba de ser, ¿no?, súper experto, siempre hay cosas nuevas, pero hay metodologías para trabajar, para desarrollar ideas, de desarrollar producto, hay mucha metodología. Y es importantísimo que os apoyéis en la metodología, no solamente en tengo una idea, saco un productito y bueno, pues voy a ver si consigo financiación, porque bueno, yo me lo creo, pero no, bueno, pues hay metodología. Y por otro lado, a mí me parece la clave, a lo mejor os va a resultar como muy sencilla, pero a mí me parece, también es verdad, soy psicóloga, muy compleja, y es la palabra persona, o sea, tener muy claro el enfoque persona. Y esto pasa por tener el enfoque, uno, en las personas más importantes, que son los clientes. Tener muy claro, no es la idea un producto en sí mismo maravilloso con una tecnología fantástica, es que esto tiene que responder a una necesidad, a un interés, a un dolor, a un pain, ¿no?, como decía Elena, a algo que le interese a alguien. Así que el foco es tener muy claro la persona. Y para esto hay que tener una cantidad de habilidades fundamentales. No es solamente poner el foco en el producto, es estar muy atento a lo que
dice la gente, a lo que dice la gente de tu producto, a lo que dice la gente de tu idea, incluso cuando no les guste. Y esto lo digo porque esto es un momento que también pasa de la semilla a la aceleración cuando hay gente, clientes, proveedores, otros inversores, compañeros que te dicen sí, pero no. Y entonces ahí, ¿cómo te lo tomas? Y siguiendo con esto de personas, es que en ese momento entre la semilla y la aceleración es cuando vienen las relaciones, las alianzas, que a mí me parecen claves, que son también otra vez con personas. Proveedores, inversores, instituciones públicas, fuentes de financiación, banca, son personas que tienen que entender vuestro producto, que tienen que entender vuestro lenguaje. Así que yo os animaría a trabajar mucho la metodología y a entrenaros precisamente en lo que es también las personas. Yo creo que con eso pues ya hay mucho, ya hay mucho para seguir, ¿no? Fernando, toca a ti el tercero en discordia, pues ya han dicho muchas cosas, pero... Bueno, pues como se han dicho tantas cosas y muchos palabras, como digo yo, vivimos en un mundo anglosajón, ¿no? Sí. Yo soy el primer afectado, ¿no? Que no consigo terminar de decir todos los términos en español porque estamos totalmente atucidos. Bueno, pues, ¿qué momento ese bueno, es que se habla de Lean Startup, de semilla, de pre-seed, de seed, de early stage y un montón de cosas y tal, ¿no? ¿Qué momento ese de la aceleración, como tú decías, ¿no? Que es un momento que está ahí a caballo entre la semilla, es decir, está germinando algo, y el scale-up, ¿no? Otro palabra que es el escalamiento, ¿no? Yo creo que ese momento es el momento de las métricas, ¿no? También se ha dicho en las charlas anteriores, el momento de las métricas. Y a mí me encantan las métricas, porque al final es la ventana que te dice si en lo que tú has creído, pues el resto cree o no cree. Se ha hablado antes de ventas, ¿no? Ventas. O sea, mucha gente, muchos emprendedores se desconectan o se despistan mucho con el tema de la ronda. Es normal, tú tienes que levantar tu empresa y decía Paloma anteriormente también, tu obligación es estar vivo y permanecer vivo, no llegar al Valle de la Muerte, y si llegas pues tienes que pasarlo. Es otra de las grandes frases o términos del mundo startup, ¿no? El Valle de la Muerte, etcétera. Para mí las métricas, ¿no? Y entonces voy a ir un poco más al detalle, si me lo permitís, ¿no? Para mí, si tienes un mínimo producto viable, lo primero que tienes que demostrar es que aquello funciona, que tiene un foco de público que está interesado en ese mínimo producto viable, y algo importantísimo, la frecuencia, la recurrencia. O sea, no vale con que me compre una sola vez, necesito que me compre 5 o 6 veces. O sea, eso también pues, va a definir un término que es el valor de vida, el lifetime value. Si tengo un foco de público que me va a comprar, tener muy clarito, muy claro, dónde lo he conseguido, ¿no? Y ese coste de adquisición de cliente, el CAC, ¿no? Otro de las métricas interesantes. Una vez que una startup tiene ese mínimo producto viable, ha demostrado que es capaz de venderlo, ha localizado un pozo donde pescar y que los peces pican habitualmente, en ese momento tú ya estás acelerando. Y a partir de ahí pues vienen otras fases, ¿no? Pero hay que tener muy claro eso. Pasa muchas veces que también se ha hablado de que cuando la mente del emprendedor está por delante de lo que es la sociedad, yo lo he vivido en persona con algunas de las startups donde hemos ido, pues porque en 15K hacemos mucho de Smart Money también, o sea que apoyamos también mucho al emprendedor. Es decir, de hecho no entramos en ninguna oportunidad, en ninguna inversión, si luego no vamos a trabajar el día con ellos, y les ayudamos. Bueno, pues analizando el negocio, pero también yendo clientes. Hemos ido a más de 25 o 30 clientes con empresas de Big Data y darte cuenta de que no compraba ni una, ¿no? Y tú decías, oye, ¿qué pasa aquí? Es que estaban adelantados, los equipos no están preparados, el interlocutor no entiende lo que le estás vendiendo, tiene miedo de no tener un equipo que sepa tabular, que sepa entender bien las métricas que tú le estás dando. O sea, es todo un mundo complejo, ¿no? Entonces, lo primero es eso, tener el mínimo producto viable y demostrar que has sabido no solo que te están comprando, sino que sabes quiénes te compran, y que poniendo un poquito más de dinero, cada vez más dinero, pues aquello va a ir aumentando. Y en esos momentos es cuando empieza a acelerar. Perfecto. Si habláramos de sectores estratégicos en los que veáis que hay oportunidad para hacer esa escalabilidad en el mercado español, ¿de qué sectores estaríamos hablando bajo vuestro punto de vista? ¿Cuáles son los sectores en los que hay mayor capacidad de escalabilidad hoy en día y oportunidad, por tanto, a esa aceleración y a ese crecimiento? A ver, yo creo que es complicado decir cuál es la varita mágica y la bola de cristal. Si no, yo creo que muchos de nosotros no estaríamos aquí ahora mismo y nos estaríamos dedicando a otras cosas. Vivir en una playa paradisíaca. Pero, sí. Bueno, o devolverle a la sociedad lo que esa bola de cristal desde te ha la dado. playa paradisíaca. También. Sí, que ahora las tecnologías no lo permiten. Sí. Yo creo que hay distintas tendencias que hemos vivido a lo largo de estos años de desarrollo de este mundo de startups.
En España se ha hecho mucho modelo copy-paste, el copiar y pegar, es decir, modelos de negocio que han estado funcionando en otros países o en otras culturas, muy anglosajonas o más bien americanas, es decir, todo lo que funcionaba en Estados Unidos se hacía copiar y pegar y ese modelo se ha traído para España. En algunos casos ha funcionado y en otros, pues eso, se han adelantado a su tiempo o no era el momento o la cultura no estaba preparada. Yo creo que otra de las tendencias también es digitalizar lo analógico. Es decir, hay ciertos sectores muy tradicionales que siguen, bueno, no viviendo en el siglo pasado, pero sí que con falta de digitalización. Entonces, todo eso, los que les hemos dado, a los que se le han dado un proceso digital, están funcionando también muy bien. Entonces, yo creo que son formas de acelerar y de escalar ciertos modelos de negocio. Y, lógicamente, ahora estamos en un mundo de sostenibilidad, de impacto social, de preocupación por todo lo que es el medio ambiente. Entonces, todo lo que llame ahora mismo sostenibilidad e impacto, yo creo que es un presente que todas las sociedades estamos teniendo en la mente. De hecho, desde Startup el año pasado, bueno, ya hemos hecho 2 verticales de Health y este año esperamos poder sacar una vertical de sostenibilidad en la que invertir. Entonces, yo creo que son temas de los que ya también, yo creo que Virginia lo ha estado comentando antes, que bueno, yo creo que para nosotros son temas importantes y sobre todo el mundo de la ciencia, es decir, todo lo que nos afectan a las personas, yo creo que es lo que más está funcionando. Y el otro día yo también estaba en una charla que ya no es qué hacen las startups por las grandes empresas, sino incorporar dentro de las empresas ya esa tecnología, ese Big Data. O sea, vamos a la información. Cuando se habla de las gafas, de los Google, Amazon, Facebook y estos monstruos digitales, lo que están buscando es tener información del consumidor, volviendo a las personas, para ser capaces de dar lo mejor o lo que ellos consideran que las personas necesitan. Totalmente de acuerdo. Claro, es que es una pregunta complicada y delicada también de responder, porque bueno, eso también va en la, yo creo, en la percepción. O sea, puede haber tendencias, ¿no?, de mercado y puede haber tendencias, pero luego también hay bueno, los intereses, ¿no?, que también los inversores y los empresarios, las empresarias, los emprendedores, las emprendedoras también deciden, ¿no?, hacia dónde pues, un país, una región quiere desarrollarse. Yo siempre reclamo esto, ¿no? Existen las tendencias, pero las tendencias es que las hacemos nosotros, ¿no? Entonces, entre lo que se está moviendo en el mercado a nivel mundial y lo que personalmente, te voy a intentar responder, Josu, a esta pregunta que nos formulas, yo creo que vuelvo a insistir, las personas ahora más que nunca yo creo que están en el centro también de la tendencia. En mi opinión, creo que inteligencia artificial, yo estoy viendo proyectos muy interesantes y muy vinculados al comportamiento, incluso hasta la identificación emocional, ¿no?, respecto de personas, respecto a productos, servicios, en el ámbito laboral. O sea, la inteligencia artificial, como a mí me parece que es un eje que ya llevamos 2-3 años con esta tendencia, y yo creo que vamos a ver muchos desarrollos aquí en España, o al menos eso espero. Health, para mí el ámbito de la salud creo que también es un eje fundamental, donde se están cada vez demandando desde las empresas, ¿no?, y desde la sociedad más soluciones innovadoras. Y aplicado Health también, incluso no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito laboral, en nuevas dinámicas de trabajo, muy relacionado con lo que comentaba Elena, ¿no?, de cómo incorporar, cómo las empresas, los equipos, las personas, ¿no?, donde pasamos más tiempo es en nuestros ámbitos laborales, y cómo se integra todo esto para dar soluciones saludables y sostenibles en el tiempo a nivel interno de las empresas. Entonces, creo que el ámbito de la salud, Health, pero no solamente, ya os digo, con esa dimensión sanitaria, sino también en otros ámbitos, ¿no?, como en el ámbito laboral. Y el tercer eje, para mí fundamental, y coincido, es la sostenibilidad y lo que impacto y movilidad. Creo que en España creo que es un eje
clave, es un eje fundamental. Es verdad que hay otros países donde esto ya suena incluso un pelín antiguo, o sea, si nos comparamos, yo qué sé, pues, no sé, como con Estados Unidos, por ejemplo, hablaban de movilidad pues hace ya 3, 4, 5 años, ¿no? Nosotros aquí en España creo que ahora sí es un gran momento y sí que está siendo una prioridad en innovación. Y bueno, pues me quedaría con eso, pero insisto, lo que sirva a las personas. Me voy a repetir, así hasta el final. Las personas son importantes al final, ¿no? Dentro de las empresas, si no hay personas, las personas al final son el valor más complicado a veces encontrar las personas, ¿no? En los proyectos. Fernando. Yo me intento repetir una sola vez, que es la salud, y a mí me interesa la genética, o veo una oportunidad interesante en la genética de consumo. Nosotros hemos hecho una inversión en genética que tiene más parte clínica y más parte de consumo. Me parece que eso va a dar una vuelta. El Big Data genético va a revolucionar el mundo. Ahora mismo el petróleo del siglo XXI dicen que es el Big Data. Yo creo que lo será el Big Data genético en breve, y la farmacéutica y empezarán a formular de otra manera, ¿no? Cuando se habla, Fernando, en ese sentido, que van a ir los productos a medida de cada persona según su ADN, ¿no? Sí, sí. El deep learning que hay ahora en el mundo del Big Data informático, etcétera, pues va a pasar al de las personas, ¿no? Y claro, se va a fabricar uno a uno. Ya se está haciendo, de hecho, en estética, en cosmética, etcétera, pero se llegará a la parte clínica en fabricar uno a uno, ¿no? Incluso a que las grandes compañías, pues con esa información genética, que en Estados Unidos es mucho más amplia que la que tenemos aquí, la base de datos allí pues son de millones y millones y millones, ¿no? Esta empresa 23andMe de la mujer del dueño de Google, pues ya tiene una base de datos de casi 16 millones de usuarios, que ha vendido por 300 millones de dólares solo el uso una sola vez a GlaxoSmithKline. Bueno, pues esto ellos les permitirá hacer clústeres y fabricar para segmentos de poblaciones y no de forma masiva. O sea, los ensayos clínicos serán diferentes. Entonces, me repito en esto, ¿no? O sea, en la biotech, y yo apunto bueno, en uno que es la inteligencia artificial, por supuesto, pero más concretamente el foco de la visualización de datos, que es muy interesante. No tanto el Big Data, hay muchísimo Big Data, el Big Data son grandes volúmenes de datos, y yo creo que lo interesante es esas tecnologías que te permiten, o esos desarrollos de tecnologías que te permiten interpretar esos volúmenes de datos en tiempo real, recoger fuentes reales de datos en tiempo real, o sea, de sensores, etcétera, e interpretarlos y hacer predicciones, o sea, la visualización de datos. Y uno que me apasiona, que es la automatización. O sea, todo lo que sea automatización a mí me parece una oportunidad increíble. O sea, todo lo que es el mundo del Internet of Things, o sea, del Internet de las cosas, del IoT, todo lo que sea mundo sensores, interconectividad, o por ejemplo, pues bueno, hoy en día que estos cacharritos que se llaman smartphones nos han convertido en caprichosos, ¿no? Y está el mundo de la conveniencia, lo quiero todo en un clic, pues ha convertido al cliente a que llega a una página web o llega a un e-commerce, pregunta por un producto, y si no tiene el precio, pues ya coge y rebote, me voy, y además me voy enfadado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos millones de euros se pierden o se dejan de vender en ciertos e-commerce, precisamente porque no hay una atención 24/7? Y en eso los bots, los chatbots, etcétera, pues que es, bueno, pues al final es automatización con un machine learning, pues genera mucho negocio. Para mí la automatización, la visualización de datos, Big Data, etcétera, y la biotech. Eso hay un gran desafío para las pymes en el intraemprendimiento, en cómo innovar y enfrentarse a esos grandes cambios también. Eso es también un debate que también sería para hablar. Creo que como la transformación digital, o sea, ¿qué término ese, no? Que al final te entra una ansiedad, sí. Con esta presión de la transformación digital, y ahora pues se habla de la transformación cultural, que es algo a lo que se dedica Susana. Pues claro, aquí al final entra un tractor como un elefante en una cacharrería, venga a transformar digitalmente una empresa, y no le han preguntado a la gente qué conocimientos tienen. Eso es muy común. A mí me da un poquito de miedo el tema de la transformación digital. Nosotros, a la hora de buscar inversiones y oportunidades, bueno, casi todas están dentro de la transformación digital, ¿no? Pero no vamos en algo, en un espectro tan amplio, y mucho más a cosas de este tipo como la automatización y el machine learning, ¿no? Parece que la formación es una clave, ¿no? En este ámbito de cambios. La formación puede ser un sector en crecimiento, y luego también, a lo mejor también la conexión, ¿no? Entre el emprendimiento y la innovación de las startups, la innovación abierta, que a veces es de ese concepto, ¿no? Y las empresas que necesitan esos cambios, ¿no? Para poder enfrentarse a retos y desafíos, ¿no? Vamos a abrir la intervención, porque me piden que sea escrupuloso con los tiempos, no tengo para avanzar. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer desde el público a esta mesa? Si no la hubiera. Hay una pregunta por ahí. Virginia, ¿quieres hacer una pregunta? A ver. ¿Te da el micrófono?
Desde respecto al Big Data en la genética, ¿cómo está a nivel legal los permisos para poder explotar los datos médicos de los pacientes? O sea, para evaluar el momento, o sea, ¿es el momento ahora o aún hay mucho que avanzar en regulación para que eso pueda explotar de verdad? Gracias. Bueno, lo primero me siento muy afortunado porque la primera pregunta del día me la hacen a mí, pues yo encantado de la vida. Esa es una pregunta compleja y además, bueno, pues al final yo en ese mundo no dejo de ser un inversor. Hombre, he estudiado mucho el tema con la empresa en la que hemos invertido, que se llama DNA Active, que son de Granada, mi tierra, casualidad, porque no, bueno, yo llevo mucho tiempo en Madrid y allí no habíamos invertido en nada, ¿no? Hay una regulación de cómo se puede extraer una muestra de saliva, que es hoy en día uno de los métodos para hallar un código genético, y a partir de ahí la fabricación de productos, que entiendo, vas por ahí, ¿no? O sea, la regulación del Big Data genético, sobre todo. O sea, a partir de que tú coges una muestra de saliva y tienes una analítica genética, es decir, que ya, bueno, pues has hecho tus contrastes, etcétera, y el laboratorio te ha dado el TXT, que se llama, bueno, pues ahí hay una protección de datos, pero sinceramente la desconozco. Es decir, sé que tienes que ser mucho más escrupuloso que con el GDPR, etcétera, que las bases de datos están protegidas, pero ¿sabes qué ocurre? Que como es un TXT, al final son unos códigos que solo los médicos pueden interpretar. Entonces, si a mí me dieran un TXT, pues es que es chino. Para mí es chino o cirílico. O sea, no me voy a enterar absolutamente de nada. Pero es lo único que te puedo decir, porque a nivel legal, en cuanto a protección de bases de datos y de Big Data, la verdad es que no sé mucho. También sé que es que en España base de datos genética es ínfima, es muy pequeña. Lo siento. ¿Hay alguna pregunta más? Allí arriba hay una pregunta. En la parte, en las últimas filas, allí. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué patrones de consumidores, o sea, qué patrones de consumo puede haber entre consumidores en Latinoamérica y en España. ¿Qué diferenciación? ¿A quién diriges la pregunta? ¿A cualquiera? Había uno de los tres, no sé quién exactamente, estaba un poco despistado. Había hecho startups por Latinoamérica, ¿verdad? Para algún país latinoamericano. Sí. Y en función de eso... Yo creo que vosotros dos, ¿no? Ambos dos somos de América, ¿no? Sí. Pues, es una pregunta, la verdad, muy compleja, muy compleja. Pero fíjate, el hecho de plantearla, pues lo que hablábamos antes, es verdaderamente el foco en el que, bueno, no sé si tienes algún proyecto, eres emprendedor. Estudiante. Pero esa pregunta, que bueno, pues parece así, que dice, bueno, hay patrones, es que es la clave. O sea, la cuestión, yo ahora mismo no te puedo responder porque tendría que decir, bueno, patrones de consumo, hay diferencias, obviamente, los mercados son completamente diferentes, el contexto político es diferente, el contexto social también, a nivel histórico, o sea, el concepto, o sea, hay un montón de variables. Pero la pregunta en sí es realmente inteligente, o sea, es la pregunta que nos debemos de formular emprendedores e inversores, o sea, ¿cuál es el patrón? Y cuando tú tienes un proyecto, tienes un producto, tienes un servicio, el error sería en pensar que todo el mundo va a reaccionar de la misma manera y que no hay ninguna variable que les pueda hacer la modificación de su toma de decisiones. Entonces has dado en un aspecto fundamental y clave, que todo emprendedor y también todo inversor tiene que tener. Y como decía Fernando, claro, aquí es donde aparecen grandes innovaciones que ayudan a hacer el mapeo, ¿no? Precisamente de todos estos patrones, de visibilizar si hay ciertas tendencias en el mercado, y esto yo creo que es el gran reto de cualquier empresa, de cualquier proyecto emprendedor, realmente identificar los patrones, las tendencias de comportamiento, de toma de decisiones del público al que vaya dirigido, con las diferencias que haya culturales, obviamente de país, de contexto, etcétera. Has dado, yo creo, en la clave. Si total. me dejas una cosa, o sea, cuando yo decía de las tendencias que hacíamos de copiar y pegar modelos, uno de los problemas es que culturalmente cada país funcionamos de una manera diferente por un contexto político, histórico, cultural, de costumbres y de tradiciones. Pero yo lo que sí que quiero dejaros claro, cuando hablamos de América Latina es muy amplia, y no tiene nada que ver un brasileño con un colombiano, con un ecuatoriano, con lo que es la estructura de Chile o de Brasil. Es decir,
por favor, no confundamos que esto, aparte los que trabajáis con Iberoamérica, se nota muchísimo. O sea, los mexicanos trabajan de una manera, Ecuador, Guatemala, cualquier país, es como si nos compararan a los europeos que fuéramos iguales. Y podemos tener una base común, pero América Latina es muy grande y cada país tiene sus contextos y sus formas. O sea que si alguien decide irse a América Latina, que no diga me voy a América Latina, que tenga claro a qué país de América Latina o a qué región de América Latina va. Eso es. O sea, que incluso aquí en España ya tenemos diferencias entre castellanos, gallegos, catalanes, andaluces o canarios. Con todos mis respetos hacia todos, pero si en España ya conocemos que tenemos nuestras propias diferencias, imaginaros en países que no conocemos a priori y que son mucho mayores que España. Un dato, México tiene más de 100 millones de habitantes. Es el doble de España. Pero Brasil, incluso- Brasil 200, Brasil 200 millones, ¿no? 40. Entonces, Y encima si con- te vas con- al Brasil, Pero bueno. al Brasil del norte con el del sur, pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Como bien dice Elena. Yo sí quería apuntar una cosa, en patrones de consumo, pues yo he viajado por todos estos países, bueno, por todos los países iberoamericanos no, pero Colombia, Perú, México, Chile, Argentina, Brasil, que he hecho mucho Brasil, y hombre, en patrones de comportamiento del usuario, del consumidor, en el punto de venta o en la sociedad y tal, hay diferencias, yo creo que los lenguajes y las formas de comunicación son lo que cambia más. Lo que sí he visto, viendo muchísimas startups de Iberoamérica, es muchas similitudes con las americanas y con las europeas, porque al final estamos en un mundo global, las tecnologías son las que son, los desarrollos de las tecnologías, etcétera, pues son muy parecidos, ¿no? Entonces hay una serie de drivers en el mercado que hacen que los jóvenes y los no tan jóvenes, o sea, los emprendedores, pues estén tirando por estas tecnologías y por otras, y se ven muchas muy parecidas, ¿no? Entonces quizás las que más coinciden son el mundo e-commerce, el mundo pago por móvil, y luego el mundo del Big Data, que está súper de moda y hay un montón de gente metido en esto, ¿no? Menos de salud he visto, quizá en Iberoamérica, pero es una cuestión mía, que a lo mejor no tiene tanta suerte. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar. Luego seguimos preguntándole a... Había otra pregunta, Tenemos por ahí. rápida y breve, porque vamos con el tiempo. Sí, la última, pero Adelante. ser breve es casi más una observación. Estamos en un foro de inversión y empresas en una provincia pequeña, bastante vinculada con el medio rural, donde estamos también muy vinculados con el sector primario, ¿no? Con el sector productivo. Entonces, como empresarios, viendo además a algunos de los compañeros que estamos aquí, yo creo que hay empresas también efectivamente de tecnología aquí en Segovia, pero muchas veces algunos de los emprendedores, de los empresarios que estamos aquí, nos vemos un poco, en mi caso particular, fuera del mundo, ¿no? Porque ves que todo lo que se mueve en inversión, todo lo que se mueve en empresas está muy relacionado con la tecnología, con Big Data, con aplicaciones, entonces los que nos dedicamos a producir cosas tangibles, a veces, por otro lado, a veces dices, coño, tenemos una oportunidad importante porque estamos haciendo algo que no es una aplicación para analizar datos, para almacenar, para interpretar, ¿no? Sino que estamos haciendo algo tangible y yo creo que el mundo poco a poco no va a dar la espalda a todo esto, pero que no es solo, no puede ser que la empresa se focalice entero en el análisis de datos, en las tecnologías y demás, porque evidentemente todos necesitamos productos y cosas tangibles y demás. Entonces, simplemente no sé cómo veis un poco la evolución de empresas en una provincia donde los sectores así primario de servicios al final tienen cierta relevancia en comparación con un mundo empresarial tan tecnológico y tan vasto y a veces para nosotros un poco inalcanzable como el que se nos plantea, ¿no? Bueno. Te voy a contestar yo, si me permites. Fíjate que en este foro, de hecho ayer que tuvimos oportunidad de tener algunos encuentros, también hay fondos de inversión de otro ámbito, ¿no? Luego vas a escuchar a un fondo que se dedica, por ejemplo, a invertir en pymes que no tienen que ser online y que pueden ser offline, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, tienen el problema del relevo generacional e invierten en otros sectores que no son solo los tecnológicos. Por ejemplo, ayer tuvimos otro fondo que es Évora, que lo que hace es atracción de empresas industriales o logísticas. Y en cuanto al tema de la tecnología y la agroindustria, la agricultura, te daré mi opinión. Yo creo que en España el sector primario tiene que ir a la transformación y a la agroindustria y a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque si quieres ser competitivo en un mundo como el que tenemos, no solo se puede vender el producto sin transformación, sino que tiene que tener una transformación que le dé un valor añadido.
Y en cuanto a los datos te van a permitir, el Big Data y todo este tipo de información, te puede permitir algo tan interesante como determinar dónde está tu mayor margen de consumo, dónde está tu tipo de cliente, cuáles son los sectores en los cuales puedes tener un mayor crecimiento y dónde, y te puede ayudar, porque al final son datos de inteligencia que te van a servir de manera estratégica a la hora de tu inversión, tu marketing, tu posicionamiento. Por lo tanto, es verdad lo que decíamos antes, que muchas veces se abarcan tantos conceptos de tecnología, de innovación y tal, ¿no?, que a la empresa tradicional pues puede decir, bueno, ¿dónde estoy o dónde estoy ubicado? Pero es verdad que en este foro, desde ayer y hoy, también hay otro tipo de fondos que tiene otra tipología, no solo la startup o la tecnológica, ¿no? Luego, de todas formas, en las rondas estaremos. De hecho, nosotros, a través de Zara Ventures, también llamamos ese tipo de inversiones offline, no solo online. Incluso Fernando Moroy, que antes ha estado, dice, hombre, me gusta lo online, pero también me gusta ver cosas de offline, no solo todo lo digital. Pero es verdad que en sectores como el primario o el terciario hay que aprovecharse de la estrategia que supone tener elementos tecnológicos de análisis de datos para hacer estrategias de venta, de posicionamiento, etcétera. Y en la agricultura hay que hacer transformación, eso es fundamental. De hecho, fijaros el debate que hay ahora mismo en España con el tema de los agricultores que están en huelga, ¿no?, permanente, ¿no?, por el bajo precio de su producto, ¿no? Yo el otro día venía de Madrid a Jaén y me hablaba con Elena, me comí 4 horas de atasco en Despeñaperros, ¿no?, una cosa tremenda por el tema del aceite, por ejemplo, ¿no?, que está a muy bajo precio. O, por ejemplo, si hablamos de la naranja, aunque no soy de naranja, la naranja se está pagando a pues 30 céntimos el kilo de naranja, ¿no?, en los mejores precios, ¿no?, en fresco. Por tanto, tenemos que pensar como país que tenemos que transformar, tenemos que ir a la agroindustria como un elemento importante, y es verdad que tenemos que apoyar también el sector secundario, que es un elemento importante, unido evidentemente a la innovación. Hay que hacer un mix al final de estas cosas. Sí, si me permitís, bueno, yo ya no como, no solamente como inversora, sino yo ya en mi trayectoria profesional trabajo con la Comisión Europea como mentora y business coach del Horizon 2020. Y la prioridad, y he estado trabajando con un montón de proyectos y de equipos en sector agro. Ojo, yo por lo menos cuando he hablado de inteligencia artificial, esto de salud, health, ¿no?, y movilidad, no quiere decirse que estén aislados del sector agro, por ejemplo, ¿no?, que yo especialmente, además, personalmente me encanta, o sea, me chifla, ¿no? El punto está en que creo que verdaderamente, además, aquí en España tenemos este reto y creo que deberíamos de enfocarnos precisamente en utilizar la tecnología, o yo me gusta más utilizar la palabra innovación, cómo podemos innovar para llevar productos más saludables, cómo reducir los espacios, las distancias. Yo creo que el tema de la movilidad, y además movilidad sostenible para llevar del campo a donde estén los clientes, no solamente a la ciudad, ¿no?, sino a dónde están nuestros clientes potenciales, yo creo que es brutal. Más luego la I+D+I dentro de tu propio proyecto, ¿no?, de tu propia empresa. He estado asesorando desde gente en el campo, en la campiña de Jerez, Almería, claro, la investigación, el I+D+I, la innovación va desde semillas, y aquí entramos en lo que ya nos comentaba Fernando también, ¿no?, con todo el tema genético, pero por ejemplo hace muy poco he estado haciendo la mentoría a un proyecto de drones que sobrevolaban todos los campos recogiendo información, ¿no?, y el pivotaje ha sido drones dentro de vivero, ¿vale?, que pudieran volar y recoger determinadas informaciones para luego todos los proyectos de I+D+I. A mí todo ese tipo de cosas, por eso os decía que inteligencia artificial, health, salud y movilidad, sostenibilidad no tienen por qué estar separados de cuál es el sector en el que estamos trabajando, y a mí personalmente me parece que el sector agro aquí en España deberíamos de prestarle especial atención, valorar todo lo que tenemos y potenciarlo. Yo, por añadir solamente una cosa, te dejo ahora, Fernando. Yo creo que cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de innovación en todo. Es decir, o sea, quizá está más de moda todo el mundo software y las apps y todo el tema de la tecnología, pero no nos olvidemos que la innovación está en todo, es decir, en todo lo que son los procesos de automatización en las empresas, o cosas tan fáciles como cambiar de una estantería las cajas de papel con las de lápices de un estante a otro. Es decir, al final es innovar para mejorar la productividad. Y es cierto que empieza a haber ya fondos o otros vehículos de inversión que se salen de la tecnología pura, de toda la parte tech, y están entrando en ese mercado secundario de intercambio de accionistas en temas que no tienen nada que ver con la tecnología y son muy analógicos.
Temas de las dos Castillas y tema de Andalucía, Banco Sabadell ya desde hace años tiene un departamento de agricultura, es decir, es Sabadell Agro, y aquí se entra de todo, es decir, o sea, se ha ido innovando para dar ayudas a la agricultura, desde todo lo que es la parte de la PAC, a todo lo que es incluso hacer leasing para adquisición de vacas, algo que no se había, o sea, o que no te lo planteas comprar una vaca vía un leasing, en lugar de un igual que un leasing, bueno, pero las maquinarias ya estábamos más acostumbrados al táctil y no comprar unas vacas, o sea, ese leasing agrario, que eso existe, más toda la parte de agrotech, es decir, toda la parte de drones, toda la tema de jugar con los jardines verticales de hidrogenia, hidropogenia y todo lo que hay. O, bueno, las vacas ya llevan implantados chips para que tú las puedas localizar mediante GPS. El pastoreo sigue existiendo, pero os aseguro que los pastores ya no tienen a las vacas sueltas por el monte, sino que tienen luego su aplicación y van visualizando dónde están las vacas, las ovejas o lo que sea. Es decir, que la innovación está en todo y no nos estamos olvidando de ellos. Nosotros tenemos una participada en el portfolio que lleva todo un cuaderno digital de la procedencia de lo que son los productos, vamos, todo lo que es el cultivo. Es decir, que tecnología e innovación hay en todo. O sea, que no estamos dejando de lado los otros sectores que no son tan digitales. Yo, por apuntar una cosa más, que me ha encantado la pregunta, porque quizá, bueno, por mi parte quizá he redundado mucho en las tendencias tecnológicas de inteligencia artificial, big data, etcétera. Hombre, está muy de moda ahora y es muy de tendencia el agri-food, el food tech y este tipo de cosas. Hay fondos especializados solamente en ello. Si tú tuvieras interés en algo así o tienes algún proyecto que tiene que ver con el agri-food, ahora si quieres charlamos y yo te doy el contacto personal de 2 directores de 2 fondos que están buscando desesperadamente proyectos de ese tipo. De hecho, Fernando, aquí en la sala hay empresarios del sector agrofood y del sector... Bueno, pues hay muchos challenges, otro palabra, hay muchos desafíos, muchos retos que se están lanzando desde muchas corporaciones, fondos corporativos, etcétera. Toda la parte gastro está también a la orden del día. Pues todo lo que es agri-food, todo lo que es que tenga que ver con la innovación en la alimentación, en el food y en lo agroalimentario, en lo ganadero, etcétera. Pues hay un montón de fondos que están buscando y que tienen el dinero destinado ahí, e incluso son compañías de alimentación las que están poniendo el dinero para poder invertirlo. Se me ocurre a mí una cosa a raíz de lo que estamos diciendo. Por cierto, adelanto que en la mesa de las 12:25 y la de la 1:30 la vamos a juntar en una mesa, porque es que si no, no damos tiempo, ¿eh? O sea, la adelanto para los que tenéis que intervenir ahora, ¿eh? Eso, dicho eso, vamos a ver cómo se me da moderar una de 6, pero yo creo que iré bien. Hay un tema que es interesante, que viendo el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, tal vez el Ayuntamiento debería de valorar la posibilidad de, igual que hicimos en el País Vasco con el Basque Culinary Center, por ejemplo, que fue una iniciativa muy interesante de la innovación en el gastro, tal vez Segovia podría apostar en su especialización por el tema del agro, en esa línea, en ese centro. Es decir, convertirlo en un referente en el tema de innovación en el agro, unido a otro tema de cuestiones, pero podría ser interesante porque realmente en esa especialización se pondría en un sitio muy puntero, estando en un lugar muy interesante. Al pie del cañón. Por eso mismo. O sea, que ahí puede ser un ámbito que yo, Jesús, ahí te lo lanzo y al presidente de la FES, que lo valoréis. Dicho eso, vamos a cerrar esta mesa y vamos a continuar. La presentadora, voy a tener que... No sé, está aquí todavía esto. Vamos a juntar, con tu permiso, esas 2 mesas. Perdón. Bueno, se me ha caído, pero se escucha. Vamos a ver a los compañeros.